Hoy aquí nuevamente para continuar estudiando los aspectos importantes que debemos abrir en nuestra mente y en nuestro corazón para continuar evolucionando en los 7 caminos sagrados de la transformación humana. En este caso, continuando con la etapa posterior a la última podcast que tuvimos, en que estamos estudiando el 4º camino de sabiduría. Y las iniciaciones de este camino, que tienen todas mucho que ver con la medicina del coyote, con la medicina que nos acerca a la posibilidad de que nosotros nos tornemos cada vez más hábiles en mantener nuestra mente y nuestro corazón unidos en el presente de cada aquí y ahora, y de esa manera poder estar perceptivos lo suficiente para ver exactamente dónde nos estamos saboteando, dónde estamos perdiendo la presencia de la impecabilidad, de la acción correcta en el momento preciso del guerrero espiritual. Porque es muy posible que en esa etapa del camino podamos estar tan inmersos en nuestro propio proceso de crecimiento que no nos damos cuenta que otros pueden no estar relacionándose con nosotros a partir del mismo nivel de integridad. Y pasamos por muchas frustraciones y muchas pérdidas de confianza, porque proyectamos en los demás nuestro nivel de comprensión y nuestro nivel de cura. Cuando en realidad estas personas con las que nos estamos relacionando pueden no estar todavía percibiendo esos niveles de cura. Y nosotros comenzamos a exigir y tener expectativas de que ellos actúen desde el mismo lugar de donde nos ha llegado cierta comprensión y cierta capacidad de ver las cosas de una manera más amplia. Pero miren qué complicado es ese loop, ese ciclo vicioso de autosabotaje en los que nos metemos. Por un lado, adquirimos una cierta comprensión que nos habilita a estar en un nivel más elevado, frecuencial de nuestra inteligencia y comprendiendo más nuestras dinámicas internas y pudiendo ir más allá, o sea, eso que se llama cura, de las situaciones que nos atrapan en los niveles de victimización, en los niveles de no entender cómo poder tomar responsabilidad en cada situación y en cada dinámica de relacionamiento. Pero por otra parte, ese entendimiento, si lo proyectamos hacia los demás con la expectativa de que ellos actúen de la misma manera que esa comprensión nos muestra, y nos frustramos porque ellos todavía no entendieron o no llegaron a la comprensión de esa dinámica, en realidad lo que estamos haciendo es de nuevo depositando afuera la expectativa de poder experimentar relaciones en ese nivel de comprensión. Y entonces caemos en una otra altura, en otro nivel de la espiral, pero en el mismo proceso de victimización. Cuando nosotros nos encontramos ahí en ese lugar donde estamos como felices o complacidos con ese lugar que hemos llegado de comprensión de nuestro proceso de cura, es común que nosotros veamos el potencial de los demás en lugar de percibir la verdadera etapa de desarrollo en los que ellos realmente están. Comenzamos a ver las personas desde ver su potencialidad, a dónde pueden llegar, pero no en el lugar donde están en el presente, el aquí y ahora. Y esa falta de discernimiento ocurre cuando nosotros no prestamos atención y a veces termina, produciendo esa falta de atención y de relacionarnos desde nuestra expectativa o de nuestra capacidad de ver el potencial del otro, en lugar de verlo realmente donde está parado, produce lecciones interesantes
y también muchas veces muy dolorosas. Yo estoy viviendo en ese presente del aquí y ahora, el acompañar a algunas personas que obviamente por respeto y por mantener el sigilo y la profundidad del trabajo que están realizando en ese lugar de no exponerlas, pero estoy acompañando a varias personas en procesos de empoderamiento y de autodescubrimiento, de coaching espiritual, que están pasando exactamente por ese tipo de proceso. Han dedicado muchos años en su proceso de crecimiento personal y espiritual, han transitado muchas sesiones y muchos rituales, y también han dedicado realmente su compromiso en proyectar en sus vidas cotidianas la experiencia de esos procesos de cura y de evolución espiritual, pero personas con las que conviven en su entorno, en sus ambientes laborales, en sus relaciones familiares, incluso en sus relaciones con sus propias compañeras y compañeros de vida, que no han dedicado el mismo compromiso a estar desarrollándose en ese camino. Y entonces la relación con esas personas se torna sumamente desafiante, en el sentido de que esas personas que han llegado a tocar otros niveles de la comprensión de su camino iniciático, generan expectativas de que sus pares, sus compañeros de trabajo, sus compañeras de vida, estén respondiendo a la vida desde el mismo lugar de su propia comprensión. Y eso no pasa, porque cada persona está transitando el momento evolutivo que elige transitar consciente o inconscientemente, y está respondiendo a la vida desde el lugar donde se encuentran en su capacidad de percibirse y de percibir su entorno. Entonces, es un momento difícil a veces, y las personas que están transitando el camino espiritual muchas veces no entienden, no consiguen percibir por qué o para qué están teniendo que pasar por esas pruebas en que desean que las personas a su alrededor también puedan estar respondiendo a la vida desde ese lugar que descubrieron en sí mismas, y por qué tienen que estar como patinando, resbalándose ahí en esas relaciones en que los demás no están comprendiendo la vida de la misma manera o desde el mismo nivel en que ellas están pudiendo empezar a vislumbrar. Durante muchísimos años yo vengo siendo, por elección, por el sacerdocio de la vida, de compartir el camino del crecimiento espiritual con otros. Entonces soy anfitriona de muchas reuniones espirituales. Y muchas veces cerca del final de alguna reunión, yo vuelvo a mis lugares íntimos, a mi habitación, a mi casa, y encuentro que esas experiencias que comparto muchas veces generan en las personas ese desafío, ¿no? De que cuando vuelven en el famoso más allá de la portera, cuando vuelven a sus vidas cotidianas después de haber experimentado abrir procesos, abrir campos de energía, abrir experiencias internas potentes, donde vislumbran otras maneras de relacionarse consigo mismas y con la vida, y sienten esa frustración, ¿no? De no poder vivir exactamente esa experiencia con todas sus relaciones.
me acuerdo de un cuento que escuché de Jimmy Sams, que también relatando ese rol que cumplía en ser anfitriona de reuniones espirituales, y que cerca del final de una reunión fue a encontrarse con una mujer dueña y editora de un periódico espiritual, y que estaba revisando sus cajones, ¿no? Su lugar íntimo donde ella tenía sus escritos, sus libros y sus apuntes. Y entonces ella cuenta que quedó sumamente asustada y espantada y permaneció ahí detenida hasta que la mujer la vio, con mucha vergüenza por haber sido agarrada en flagrante haciendo ese trabajo de investigación en las cosas íntimas de ella. Y entonces ella cuenta que le preguntó a esa mujer qué es lo que ella estaba haciendo. Y la mujer no contestó, diciendo que apenas estaba con prisa y necesitaba irse. Y entonces cuenta Jimmy Sams que ese tipo de invasión invasiva, abusiva de los espacios sagrados de otros, ocurre con mucha frecuencia, reflejando cuestiones no resueltas del discernimiento. Porque cuando uno proyecta su felicidad con el corazón demasiado abierto, sin el uso del discernimiento apropiado, puede pagar precios muy altos. Porque a la medida que curamos nuestras vidas, el péndulo de las emociones oscila en la desconfianza de aquel que todavía no se ha curado para el exceso de confianza, para entrar en los espacios sagrados de uno y sentirse como que tiene el permiso de invadir los espacios de ese lugar. Y la verdad es que en el tejido de los sueños está esa energía infinita y la alegría verdadera cuando podemos realmente soltar nuestro pasado. Pero nuestra tarea es usar esa energía en forma apropiada, equilibrándola con grandes cantidades de discernimiento y una clara percepción de lo obvio. A mí me ha pasado muchas veces en este espacio que he creado en Ixuctala, que es nuestra comunidad espiritual y que tiene un espacio físico que también está abierto a lo comunitario, pero que también tiene espacios privados que son el lugar donde una de las viviendas donde yo habito, y muchas veces me ha pasado que las personas que forman parte de la comunidad, cuando están ahí queriendo sentirse con los mismos derechos de tocar ese espacio sagrado, invaden mis espacios privados y usufructúan de mis pertenencias personales sin pedir permiso. Y bueno, eso porque yo les abro el espacio de mi corazón y les abro el espacio de mi espacio físico, sin todavía tener el total discernimiento de dónde poner los límites y de, más allá de que les veo el gran potencial que tienen para tornarse sanadores, sanadoras, profesores espirituales, profesoras espirituales, todavía están atrapados en círculos viciosos de vicios que no están alineados con el cuarto camino de la iniciación. Todavía están atrapados en lecciones que no fueron totalmente aprendidas del segundo y del tercer camino. Tener paciencia y tener como apertura para saber que esas manifestaciones van a estar ocurriendo y que son maestros de mi propio cuarto camino, de mi propio autosabotaje, de pretender pintar el clan de alegría y de todos conectados con los valores del cuarto camino, entendiendo que no todos estamos realmente prontos y preparados para
responder hábilmente a todas las demandas de estos caminos de sabiduría, sino que muchos estamos todavía atrapados en lecciones que necesitamos todavía aprender en los caminos previos, anteriores al cuarto camino, y son las lecciones que aparecen en el cuarto camino, para poder aprender realmente la medicina del coyote y aprender a discernir cuándo estamos perdiendo el hilo y plantando todavía en el tejido de los sueños estas energías que todavía son como los chistes de los conejitos felices, que al entrar en un camino espiritual quedamos ciegos con la luz y no podemos ver más con claridad a nuestro alrededor, cómo todavía existe un montón de sombra alrededor y que precisamos poder saber cómo bailar con esas sombras. Muchas veces yo me he encajado en esa descripción y muchas veces me he sentido ciega sin percibir las verdaderas intenciones de los demás, hasta que, profundamente herida por muchas personas en que he confiado, vengo tratando de aprender esas lecciones pendientes en el cuarto camino y recordar que existe un equilibrio entre respetar nuestros límites y reconocer profundamente dónde están cada una de las personas con quienes caminamos en su camino espiritual. Ese equilibrio es una de las lecciones más importantes del coyote. Y yo acostumbro ver el potencial de los demás y no lo que ellos son realmente en cada momento. Por tanto, esta es mi lección personal. Entre tanto, yo continúo a confiar en las personas hasta que ellas me prueben lo contrario y trato de no esperar nada de ellas. Por eso trato de no quedar frustrada y no sentir el desapuntamiento hasta que ellos me puedan demostrar esa falta de integridad como un reflejo de mi propia falta de integridad, en de repente aprender acerca de los límites y también de aprender el amor incondicional, que es saber esperar que cada persona pueda llegar en el punto de ese potencial que podemos ver adentro de ellos. A la medida que vamos afilando nuestro discernimiento y aprendemos dónde están nuestros puntos ciegos, pueden acontecer esas comprensiones que muchas veces son chocantes y que alteran nuestra visión de la realidad. Frente a un gran dolor, queda fácil descartar el progreso anterior, cuando el perdón nos permite recuperar el equilibrio. El coyote nos va a testear muchas veces sobre nuestra disposición para entrar nuevamente en el flujo de la vida y cada pasito un poquito más sabios, mantener aún nuestro corazón abierto, más allá de estos descubrimientos de que nuestros compañeros, nuestras compañeras todavía son capaces de hacer cosas que invaden nuestro espacio sagrado, que no valoran nuestra disposición por ver sus potenciales. Mantener el amor incondicional y saber que nosotros también pasamos por ahí. Es necesaria una observación muy paciente del comportamiento de uno y del comportamiento ajeno antes de que nos tiremos de cabeza en situaciones que aún no podemos ver con claridad. Y la lección acá es respetarnos, respetar nuestros espacios sagrados, tener límites adecuados y estar dispuestos a dejar que los otros sean quienes son, en cualquier momento, observando y reaccionando de la forma adecuada. Eso requiere estar plenamente presentes en las situaciones, todo el tiempo. Y a menos que querramos tropezar en una lección del coyote, como un recordatorio dolorido de nuestra falta de equilibrio y de impecabilidad personal, vamos a estar recibiendo esas pruebas una y otra vez durante el cuarto camino de evolución.
de iniciación y de transformación. Yo ya he sido testigo de muchas personas espiritualizadas, de corazón abierto, tornarse presas fáciles de esquemas de enriquecimiento rápido, golpistas y malandros, líderes controladores y cultos. Se van convencidas a seguir esos caminos por ganancia, por miedo a la escasez, por soledad o por falta de discernimiento. No importa. El coyote seguramente proporciona exactamente las pruebas sorpresa que van a definir el nivel de discernimiento que tenemos en esas elecciones personales que estamos haciendo. Trampas de ese tipo nos enseñan cómo usar el poder de la elección personal y nos dan las lecciones que necesitamos para descubrir nuestros ritmos internos y la conexión con nuestra propia sabiduría. Y no hay manera de evitarlo. Terminaremos aprendiendo a confiar en nuestra intuición implícitamente. Cada vez que nos faltamos con el honor, colocamos en movimiento un patrón de energía que no nos permite ver exactamente cómo tejemos una red de eventos totalmente enmarañados, distorsionados, o entonces, ¿cómo podríamos atravesar una situación confiando en el conocimiento interior adquirido por esa experiencia? Es común también que nosotros sintamos culpa o que culpemos a otros por esa, entre comillas, mala suerte, sin reconocer nuestra propia parte en haber permitido esa invasión de nuestro espacio sagrado, o cuando nos rehusamos a honrar las señales de aviso que recibimos en el camino. Generalmente los primeros errores que generan los patrones de autosabotaje son no estar realmente presentes e ignorar nuestra sabiduría anterior. Una vez una alumna mía perdió todo lo que sus padres llevaban toda la vida para lograr cuando invirtió en monedas supuestamente raras. Y la persona que la convenció a hacer eso era alguien de sus prácticas, de sus grupos de prácticas espirituales a quien ella confiaba totalmente y que se conocían desde mucho tiempo. Este hombre desapareció y así ella vendió su última acción y su madre y viuda quedaron sin un peso en el banco. Durante el proceso de la venta de las acciones, muchos amigos intentaron mostrarle que ella estaba siendo engañada, pero ella quedaba furiosa y expulsaba a las personas de su casa. El resultado de rehusar el consejo de viejos amigos, ignorando también las señales de peligro, fue devastador. La negación puede surgir en cualquier etapa de la iniciación. Somos constantemente testeados por la vida y vamos a caer en algunas trampas si no prestamos atención a estas señales. A la medida que vamos progresando en ese camino, va quedando cada vez más fácil reconocer los patrones de autosabotaje y de falta de discernimiento. La forma como nosotros lidiamos con esas pruebas depende de nuestra capacidad de reconocer el peligro y de usar el discernimiento y la sabiduría ganadas con la experiencia. Perfeccionar la percepción hasta el nivel necesario para mantenernos libres del sabotaje y de las segundas intenciones de otros es una tarea monumental. También muchas veces las intenciones de los demás no son determinadamente o conscientemente claras en querer sabotearnos o querer sacar provecho de nosotros. A veces son mecanismos que ellos tampoco se dan cuenta, no están conscientes de sus mecanismos de tratar de abusar o de aprovecharse de los beneficios que pueden sacarle a uno por estar
nadando en las mareas y en las aguas alrededor del movimiento que uno está tratando de hacer de evolución espiritual. Aún después de llegar allí, aún no existe ninguna garantía de que no seremos testeados en nuestro discernimiento de tanto en tanto, pero por lo menos vamos desarrollando una habilidad que puede mantenernos fuera de la línea de fuego del coyote. No hay manera de evitar pasar por esas pruebas del coyote. Nuestros propios mecanismos de autosabotaje son tan sutiles y nuestro deseo profundo de crear un mundo mejor, de llegar al quinto mundo de la paz, con apuro, con sensación de urgencia, nos hacen muchas veces proyectar en personas que todavía no están prontas nuestros deseos de encontrar esa ecuanimidad y esa paz en nuestro corazón. Y la lección en ese caso es, esa paz tiene que estar adentro tuyo. Afuera todavía va a estar el huracán. Y si podés ponerte adentro del ojo del huracán y ver todo girando a tu alrededor, manteniéndote en esta paz, en esta confianza, en esta entrega, entonces ahí estarás pudiendo celebrar tu aprendizaje acerca de la medicina del coyote. Espero que esas informaciones sean útiles para la continuidad de tu camino de iniciación espiritual. Hasta el próximo episodio.